Hola chicos, en esta segunda semana del curso de hidráulica de canales vamos a estudiar la segunda unidad que es Principios fundamentales en el análisis del flujo en canales abiertos. El concepto de energía es muy utilizado en el análisis de varios tipos de flujo, tal y como lo vemos en la ecuación de energía total de una sección transversal. Esta depende de una cota llamada comúnmente nivel de referencia. Adicionalmente también depende del nivel de la lámina de agua y la cabeza de velocidad. Por otro lado, la energía específica en una sección de canal se define como la energía por peso de agua respecto al fondo del canal. Es por esta razón que en su ecuación no se define el nivel de referencia. La siguiente ecuación es la misma de energía específica, pero en términos de caudal, para un canal que tiene una pendiente pequeña o es horizontal. La ecuación de energía específica debe estudiarse bajo dos situaciones. La primera es cuando el caudal es constante y la energía es variable. Bajo estas condiciones y recordando que el área de una sección transversal está en función de la profundidad de la lámina de agua, se puede variar Y, que es la profundidad, y obtener diferentes valores de energía para un solo valor de caudal, y podemos construir la curva de energía específica que vemos a continuación. En esta gráfica podemos identificar varias cosas. La primera es que podemos identificar que para un valor de energía específica existen dos profundidades diferentes, una de menor valor que otra, denominadas profundidades alternas. También se puede identificar un punto en la gráfica donde la energía es mínima y según la teoría y las demostraciones matemáticas, se dice que la profundidad del flujo para que esta energía mínima ocurra es la profundidad crítica, donde por supuesto el número de Freud es igual a 1, y en donde se presenta el caudal máximo, pero esto último lo explicaré más adelante. Si recordamos, en el estudio de la anterior unidad, habíamos visto que la forma para identificar el tipo de flujo, ya sea crítico, subcrítico o supercrítico, era a partir del número de Freud. Bueno, pues a partir de esta gráfica de energía podemos también identificar el tipo de flujo. Los datos tabulados para realizar esta gráfica se encuentran en la tabla que estoy señalando. En ella podemos identificar el valor numérico de la profundidad crítica cuando la energía es mínima. Entonces, si observamos nuevamente la gráfica, los puntos de energía específica mayor a la energía mínima presentan profundidades menores a la profundidad crítica, por lo que el flujo adquiere un régimen supercrítico. Mientras que en los puntos de energía específica mayores a los valores de energía mínima y con profundidades mayores a la profundidad crítica, adquieren un régimen subcrítico. Ahora, consideremos el caso cuando el valor del caudal aumenta. Entonces se puede mostrar esta serie de curvas en donde la energía específica se desplaza hacia arriba y hacia la derecha, presentando un punto de energía mínimo y una profundidad crítica diferente a la anterior y de mayor magnitud. Como vemos en las tablas, con los valores de las gráficas tabulados, a medida que aumentamos el caudal podemos ver que la profundidad crítica y la energía mínima van cambiando. Entonces, para un caudal de 10 metros cúbicos por segundo, la energía mínima aparece a una profundidad crítica de 0.80 metros. Cuando aumentamos a un caudal de 20 metros cúbicos por segundo, la energía mínima aparece cuando la profundidad crítica del flujo es a 1 metro. Y si usáramos un caudal de 30 metros cúbicos por segundo, la energía mínima aparecerá cuando la profundidad crítica de la lámina de agua está a 1.20 metros.
Entonces, recordemos que la energía mínima ocurre cuando se presenta la profundidad crítica. Para una sección rectangular, la energía puede hallarse de la siguiente forma. Anteriormente se estudió que la expresión matemática para hallar el número de Fourier es la siguiente. Teniendo en cuenta que vamos a hallar la energía mínima, entonces el número Fourier es igual a 1 y expresamos la fórmula en términos de caudal para luego obtener una fórmula de caudal en términos de profundidad crítica. Este caudal es el mismo caudal máximo del flujo en cuestión. Entonces, si reemplazamos este caudal en la ecuación de energía mínima, obtenemos que esta en un canal rectangular es igual a 3/2 de la profundidad crítica, la cual es expresada con esta ecuación. El segundo caso que se estudia en energía específica es cuando se analiza la variación del caudal con la profundidad cuando la energía específica del flujo es constante. La ecuación que cumple con el propósito de relacionar el caudal en términos de energía y profundidad es la que estamos señalando. Con esta ecuación nos damos cuenta que hay dos formas de que el caudal de un flujo sea igual a 0. La primera es cuando la profundidad del flujo es igual al valor de la energía y la segunda cuando la profundidad es igual a 0. Para obtener esta curva que estamos señalando, en donde el caudal varía con el cambio de la profundidad para un valor de energía específica dada, primero es necesario asumir diferentes valores de y determinar el caudal. Tal y como lo vimos en las curvas anteriores, podemos analizar el comportamiento de la curva de caudal cuando aumenta el valor de energía. Volviendo a esta curva que estamos señalando, ¿se acuerdan cuando les decía que en la profundidad crítica aparecía el caudal máximo del flujo? Bueno, esta es la representación gráfica que explica este fenómeno. Como ya había mencionado, el principio de conservación de energía se aplica mucho a la realidad que ocurre en una estructura hidráulica. Entonces, tenemos este perfil de un canal transversal, por ejemplo, rectangular, con una pendiente S0 muy pequeña. En ella podemos identificar un cambio en la profundidad del flujo. Al lado tenemos la curva de energía específica que describe los cambios de profundidad del canal y en ella identificamos los puntos importantes de acuerdo a un valor de energía. En esta gráfica es fácil identificar que esta zona, llamémosla 1, presenta un flujo subcrítico porque la profundidad de la lámina de agua, Y1, es mayor que la profundidad crítica. Y en esta zona, llamémosla 2, podemos decir que el flujo está en régimen supercrítico porque la altura de la lámina de agua Y2 es menor que la profundidad crítica. Entonces, de estas dos gráficas, podemos preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo hace un flujo que está en régimen subcrítico pasar a un régimen supercrítico? Bueno, la respuesta es que hay dos formas de llevar a cabo esto. La primera es que el flujo haga la trayectoria ABC, como vemos en pantalla, o que realice una trayectoria directa AC. Entonces, para el primer caso, donde la trayectoria que se debe realizar es ABC, puede ocurrir cuando se construye en el canal una transición en perfil, es decir, un cambio en la cota del nivel del fondo del canal. Un ejemplo de lo anterior se muestra en esta imagen, en donde un canal, el cual es interrumpido por una rejilla de fondo que es colocada varios centímetros por debajo del nivel de referencia del canal aguas arriba, ocasiona que el flujo pase de régimen subcrítico a supercrítico. El segundo caso, en donde el flujo del canal puede realizar la trayectoria AC, puede ocurrir cuando se construye una transición en planta
es decir, un cambio en el ancho de la sección transversal aguas abajo del canal. La canaleta Parshall es un ejemplo, es una estructura hidráulica que sirve como ejemplo para este caso. Durante la trayectoria AC debe pasar por unos puntos intermedios que pertenecen a un mismo valor de energía específica y un mismo valor de caudal, pero se encuentran en otras curvas de energía específica que corresponde a los diferentes valores de ancho de la sección, la cual disminuye en comparación a la sección aguas arriba. En flujos que se transportan en canales abiertos, se usa el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Para el caso específico de flujo permanente, la ecuación general que obedece este principio es la siguiente. Desglosando la ecuación, observamos cuáles son las fuerzas externas que están involucradas en el análisis. Entonces, primero tenemos las presiones hidrostáticas, también las fuerzas generadas por la fricción, la componente del peso del agua y la fuerza dinámica si se llegara a presentar en el canal un obstáculo. De ahí la fuerza específica, la cual es la suma de los términos de las presiones hidrostáticas. La fuerza específica se puede expresar por unidad de peso como la siguiente expresión. Al igual que la energía específica, la curva de fuerza específica puede calcularse mediante la variación de la profundidad del flujo para un caudal constante. En la curva de fuerza específica se identifica también una fuerza mínima, que es producida a una profundidad crítica del flujo. Y también se pueden identificar dos profundidades, una mayor que otra, llamadas profundidades conjugadas, que pertenecen a un mismo valor de fuerza. Bueno, en esta tabla que ven en pantalla explica muy bien las expresiones matemáticas para cada tipo de sección, cómo se debe calcular la fuerza específica. Entonces, pues aquí la dejo para referencia, para próximos cálculos, próximos ejercicios que tengan que hacer. Ahora vamos a hablar de un tema de mucho interés en la ingeniería hidráulica, el cual es el resalto hidráulico. El resalto hidráulico es un fenómeno local que ocurre cuando un flujo en régimen supercrítico pasa a ser un flujo subcrítico, generando así un salto de la lámina de agua. Como vemos en esta imagen, la cual es un perfil del resalto hidráulico, podemos identificar aguas arriba del resalto la altura Y1, que es menor a la altura de la lámina de agua Y2, la cual se encuentra inmediatamente aguas abajo del resalto. Estas profundidades o la relación de estas profundidades conjugadas son calculadas mediante las siguientes expresiones. Normalmente, el resalto hidráulico es caracterizado y se trata de calcular, por ejemplo, la altura del resalto hidráulico mediante esta expresión. También la longitud del resalto hidráulico es calculada y su expresión matemática es la que vemos en pantalla. Esta expresión matemática es empírica y es producto del trabajo en el laboratorio. Y por último, podemos calcular cuál es la energía disipada del resalto hidráulico mediante esta expresión. En el caso de que la sección no sea rectangular, el resalto hidráulico es calculado mediante las siguientes expresiones. Estas expresiones son exclusivamente utilizadas cuando la sección es trapezoidal. Chicos, espero que hayan aprendido un poco con este video y quiero resaltar que el contenido de este video se basó en la consulta de los dos libros que aparecen en la pantalla. Así que espero que también puedan consultarlos y hasta la próxima.